El salón estaba lleno de luces y aplausos cuando mi nombre apareció en la pantalla, y justo ahí escuché la risa que no debía existir, una risa cargada de burla acompañada de la frase que me atravesó como golpe seco. ¿Tú? Si solo eres una secretaria. Antes de que pudiera reaccionar, su madre agregó que mejor se irían al bingo, como si mi logro fuera una pérdida de tiempo. Nadie notó mi respiración contenida ni la calma extraña que se apoderó de mí mientras caminaba al escenario con una sonrisa firme y la mente grabando cada humillación. Más tarde, en casa, el silencio se rompió cuando su celular cayó al suelo y su rostro se congeló al leer un mensaje que no esperaba. Yo seguí tranquila. Antes de dormir, hice una llamada breve y confirmé que todo ya había comenzado. Esa noche la casa no guardó silencio, al contrario, se llenó de comentarios burlones, risas largas y una seguridad tan cómoda que resultaba insultante, porque desde la sala se escuchaba cómo contaban la historia a su manera, exagerando cada detalle para dejar claro que mi premiación no significaba nada y que todo había sido una pérdida de tiempo, repitiendo que cualquiera en mi lugar habría estado ahí, que no era mérito real y que, al final, seguiría siendo lo mismo de siempre. La voz sonaba confiada, inflada por la certeza de quien cree tener el control absoluto, mientras la madre asentía con entusiasmo, celebrando que no hubiera acompañado ese teatro y presumiendo que el bingo había sido mucho más divertido y útil que un evento lleno de gente que, según ella, solo finge importancia. Desde la cocina observaba la escena sin participar, moviendo la cuchara dentro de la taza con un ritmo lento y constante, escuchando cómo cada palabra reforzaba esa sensación de victoria falsa que se estaban regalando, convencidos de que la burla pública había cerrado cualquier posibilidad de cambio. Comentaban planes, hablaban de gastos, hacían cuentas y se reían como si nada extraordinario hubiera pasado, como si mi silencio confirmara que todo seguía exactamente en su lugar, con ellos arriba y conmigo obedeciendo sin cuestionar. La madre aprovechó para recordarme, con tono suave pero cargado de intención, que no olvidara ciertas tareas del día siguiente, dejando claro que, para ella, mi logro no había alterado ni un milímetro la dinámica que tanto le convenía. Nadie en esa sala se detuvo a pensar por qué no respondí, porque no discutí ni reclamé, porque acepté cada comentario con una serenidad que no coincidía con la humillación vivida horas antes frente a tantas personas. Esa calma fue interpretada como costumbre, como resignación aprendida, como señal de que el golpe había funcionado y que no hacía falta ir más lejos. La sonrisa satisfecha lo decía todo, porque en su mente la historia ya estaba cerrada, el capítulo terminado y la lección bien dada. Mientras seguían hablando, la taza quedó limpia y colocada exactamente en su lugar, y ese pequeño gesto pasó desapercibido, igual que mi manera de observarlos con atención, memorizando cada risa y cada exceso de confianza. Todo parecía normal, peligrosamente normal, como si el mundo hubiera confirmado su versión de los hechos y no existiera ningún riesgo en bajar la guardia. Sin embargo, esa tranquilidad no era rendición ni cansancio, era espera silenciosa, y mientras apagaban las luces convencidos de haber ganado algo que nunca fue suyo, la certeza crecía por dentro, porque esa noche la falsa victoria se estaba construyendo sobre un terreno que ya no les pertenecía. La mañana siguiente avanzó con una normalidad tensa que parecía ensayada, porque el café se sirvió como siempre, las noticias sonaron de fondo y las conversaciones giraron alrededor de cosas pequeñas, como si nadie quisiera tocar lo ocurrido la noche anterior, aunque en el ambiente flotaba una seguridad extraña, esa que aparece cuando alguien cree que ya no hay nada más que perder ni que cuidar. Mientras tanto, yo revisaba mi teléfono sin prisa, leyendo un correo que había llegado de madrugada y que confirmaba lo que llevaba meses preparando, un mensaje sencillo, sin palabras rimbombantes, donde se mencionaba una fecha, un archivo adjunto y una frase clara que decía que todo estaba listo para avanzar en cuanto yo lo indicara. En la sala, la madre hojeaba un folleto del bingo comentando premios y horarios, segura de que esa sería su distracción principal durante los próximos días, mientras él se arreglaba para salir, confiado, hablando de trabajo y de pendientes como si nada pudiera salirse de su control. En medio de esa escena, una notificación apareció en su celular, breve y confusa, relacionada con una cuenta que no reconocía del todo, algo tan pequeño que decidió ignorar pensando que se trataba de un error del sistema. Yo lo noté, claro, pero seguí con lo mío, porque sabía que esa primera señal no debía provocar alarma, solo incomodidad.
Horas más tarde, ya sola en casa, abrí la carpeta que llevaba tiempo esperando, revisando documentos, correos y registros que confirmaban decisiones tomadas meses atrás, cuando todavía creían que no era capaz de mover nada sin permiso. Cada archivo estaba en orden, cada fecha coincidía y cada firma tenía validez, lo que me permitió respirar con calma al comprobar que no había cabos sueltos. No se trataba de venganza impulsiva, sino de prevención, de cansancio acumulado convertido en pasos firmes y silenciosos. Por la tarde, el ambiente cambió sin que se dieran cuenta, porque la seguridad empezó a transformarse en confusión cuando llegó otro aviso al teléfono, esta vez imposible de ignorar, relacionado con un movimiento que no entendían y que no recordaban haber autorizado. La madre preguntó qué pasaba, intentando mantener el tono ligero, pero la respuesta no llegó clara, solo un gesto incómodo y una excusa rápida para salir a resolver algo. Yo observé desde la distancia, sabiendo que esa duda era necesaria para que todo siguiera su curso. Esa noche, mientras cenaban sin mucho apetito, las preguntas comenzaron a acumularse, aunque sin encontrar respuestas concretas, porque cada intento por revisar información llevaba a más confusión y a la sensación de que algo se había movido sin pedir permiso. Mi silencio continuó siendo interpretado como desconocimiento, como si no entendiera de qué hablaban, y eso les dio una falsa tranquilidad, creyendo que aún tenían tiempo para arreglar cualquier detalle. Sin embargo, la primera pista ya estaba sobre la mesa, invisible para ellos pero clara para mí, porque el plan no necesitaba anuncios ni confrontaciones tempranas, solo pequeños movimientos que sembraran duda y rompieran la comodidad. Esa noche dormí con la certeza de que el giro había comenzado y de que, aunque todavía no lo entendieran, el control ya no estaba donde creían. La tensión dejó de ser una sensación difusa y se volvió concreta el día que intentaron aclarar lo que estaba pasando, porque ya no se trataba de avisos sueltos ni de mensajes confusos, sino de datos claros que no coincidían con la versión que tenían de su propia vida. Desde temprano, las llamadas comenzaron a acumularse, primero con tono molesto, luego con una urgencia mal disimulada, mientras revisaban papeles viejos, buscaban correos pasados y abrían carpetas que llevaban años sin tocar, convencidos de que todo debía estar en orden porque siempre habían creído tener el control absoluto de cada decisión importante. La sorpresa llegó cuando una respuesta oficial confirmó lo impensable, ya que ciertos movimientos estaban registrados desde hacía meses y no había forma de revertirlos sin aceptar que habían pasado por alto algo esencial. La madre fue la primera en negar la realidad, repitiendo que debía tratarse de un error administrativo, de esos que se arreglan con una visita y una queja bien puesta, mientras la inquietud crecía al darse cuenta de que los documentos coincidían en fechas, montos y firmas, dejando claro que nada había sido improvisado. La seguridad comenzó a resquebrajarse cuando comprendieron que no estaban frente a una falla reciente, sino ante decisiones tomadas con anticipación y perfectamente respaldadas. Desde mi lugar, observaba cómo el desconcierto se transformaba en miedo contenido, porque cada intento por aclarar la situación solo abría nuevas preguntas sin respuesta inmediata. Revisaron contratos, llamaron a conocidos y buscaron asesoría informal, esperando que alguien confirmara que todo podía deshacerse con una llamada correcta, pero lo único que obtuvieron fueron silencios incómodos y explicaciones técnicas que sonaban definitivas. La idea de que algo importante ya no les pertenecía empezó a tomar forma, aunque todavía se resistían a aceptarla por completo. El momento más duro llegó cuando entendieron que ciertas decisiones ya estaban firmadas y registradas, que no había espacio para reclamos emocionales ni discusiones familiares, porque todo seguía un camino legal y comprobable. La madre dejó de hablar por un instante, mirando los papeles como si fueran ajenos, mientras la respiración se volvía pesada y la confusión daba paso a una pregunta que ninguno se atrevía a decir en voz alta: ¿cómo había sido posible que todo ocurriera sin que lo notaran? En ese silencio incómodo, la respuesta era evidente, aunque resultara dolorosa, porque la confianza excesiva había sido su mayor error. La tarde avanzó con llamadas tensas y gestos desesperados, intentando encontrar un resquicio por donde escapar, pero cada explicación confirmaba lo mismo: que el control ya no estaba en sus manos y que la situación no dependía de voluntad ni de discusiones domésticas. Mi calma se mantuvo intacta, no por frialdad, sino por claridad, ya que sabía que ese descubrimiento era solo el inicio de una caída que no podía detenerse con excusas. Al final del día,
La certeza se instaló en la casa como un peso imposible de ignorar, porque comprendieron que nada de lo que estaba ocurriendo era casual ni reciente, y que mientras creían tenerme sometida al silencio, las decisiones más importantes ya habían sido tomadas con tiempo y precisión. Ese fue el instante en que el miedo dejó de ser abstracto y se volvió real, marcando el punto exacto en el que entendieron que nunca tuvieron tanto control como pensaban. La mañana en que todo se volvió irreversible comenzó con un sonido que no pertenecía a la rutina de la casa, un timbre firme y repetido que cortó cualquier intento de normalidad y obligó a mirarse en silencio antes de abrir la puerta, porque ya no se trataba de llamadas ni correos confusos, sino de una presencia real que no podía ignorarse. Al cruzar el umbral apareció una persona con carpeta en mano, voz neutra y actitud directa, alguien acostumbrado a dar noticias que no admiten discusión, anunciando que venía a notificar una situación pendiente que debía atenderse de inmediato. La seguridad con la que habló desarmó cualquier intento de control, ya que explicó con palabras claras que existía un proceso en curso respaldado por documentos oficiales, fechas precisas y registros válidos, sin margen para interpretaciones personales ni acuerdos improvisados. La madre intentó intervenir, preguntando con tono elevado qué significaba todo eso y exigiendo explicaciones más simples, pero la respuesta fue aún más concreta, señalando que no se trataba de opiniones sino de hechos que ya estaban asentados y que requerían atención inmediata. En ese instante, la sensación de poder se transformó en una incomodidad visible, porque la situación ya no podía manejarse desde la sala ni resolverse con una llamada conocida. La carpeta se abrió sobre la mesa y, con cada hoja mostrada, la realidad se volvió más pesada, ya que aparecieron cifras, plazos y condiciones que no dejaban espacio para la negociación emocional. Se habló de obligaciones pendientes, de un proceso legal activo y de un tiempo limitado para responder, dejando claro que el reloj ya estaba corriendo y que cualquier intento de retraso solo empeoraría las consecuencias. Las miradas se cruzaron buscando apoyo, pero lo único que encontraron fue la confirmación de que el problema había superado cualquier ámbito familiar. El ambiente se llenó de caos silencioso, porque las preguntas comenzaron a surgir sin encontrar respuestas útiles, mientras la voz firme seguía explicando los siguientes pasos con una calma que contrastaba con el nerviosismo creciente. Se mencionó una fecha cercana, casi inmediata, para presentar documentación adicional, aclarando que, de no cumplirse, las medidas avanzarían sin más avisos. La madre dejó de insistir y se sentó lentamente, como si el peso de esas palabras hubiera caído de golpe, entendiendo que no se trataba de una amenaza sino de un procedimiento ya encaminado. Desde mi lugar, observé cómo la impotencia se instalaba poco a poco, porque ya no podían negar lo evidente ni refugiarse en la idea de que todo era un error temporal. La autoridad no gritó ni levantó la voz, no hizo falta, ya que la firmeza del proceso hablaba por sí sola y dejaba claro que las decisiones importantes ya habían sido tomadas mucho antes de esa visita. Al despedirse, la advertencia final fue directa, recordando el plazo corto y la necesidad de actuar rápido, sin rodeos ni promesas vacías. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue distinto a cualquier otro vivido antes, cargado de una urgencia que no conocía ni de la certeza de que el conflicto había cruzado un punto sin retorno. En ese momento comprendieron que ya no se trataba de discusiones ni de orgullo herido, sino de enfrentar consecuencias reales que no podían detenerse con palabras, marcando así el inicio del caos que tanto habían subestimado. El momento llegó sin anuncios dramáticos ni portazos, porque no fue necesario elevar la voz para que todo se entendiera, bastó con entrar a la sala y sentarme frente a ellos con la misma calma que había sostenido desde la noche del evento, una calma que ahora resultaba incómoda y hasta amenazante, ya que contrastaba con el nerviosismo evidente que se había apoderado del ambiente. Las miradas se clavaron en mí esperando una explicación rápida, quizá una negación o una muestra de confusión, pero lo único que encontraron fue una respiración firme y una postura segura que dejaba claro que no estaba improvisando nada. Con voz serena comencé a explicar lo que durante meses había guardado en silencio, hablando de decisiones tomadas con tiempo, de documentos revisados con cuidado y de pasos dados sin hacer ruido, porque aprendí que defenderse no siempre significa discutir, sino prepararse cuando nadie te ve. Recordé cada burla disfrazada de broma, cada comentario minimizando mi trabajo, cada vez que escuché que solo era una secretaria y que debía agradecer lo que tenía sin aspirar a más, acumulando todo eso no como rencor,
sino como motivo suficiente para no volver a depender de su aprobación ni de su permiso. La sorpresa se reflejó en sus rostros al escuchar que nada de lo ocurrido había sido repentino, que las decisiones importantes se habían tomado cuando todavía creían que yo no entendía de números, contratos ni procesos legales, y que precisamente esa subestimación había sido la clave para que todo avanzara sin obstáculos. Expliqué que no buscaba venganza ni castigo, sino protección, porque cansarse también es una forma de despertar y porque nadie debería vivir esperando el próximo desprecio como parte de la rutina diaria. Cada palabra cayó con peso, no por el tono, sino por la claridad con la que todo encajaba, revelando que el control nunca estuvo realmente de su lado, solo se mantuvo así mientras yo guardé silencio. Hablé de noches largas revisando opciones, de asesorías discretas y de decisiones firmes tomadas con la certeza de que merecía respeto, aunque eso implicara romper con la imagen cómoda que habían construido sobre mí. La madre intentó interrumpir, pero la explicación continuó sin agresión, dejando claro que las emociones no cambian procesos ya establecidos ni anulan responsabilidades asumidas. La frase que más les incomodó no fue la más dura, sino la más simple, cuando confirmé que todo había sido planeado con tiempo, sin prisas y sin errores, porque aprender a anticiparse fue la única forma de dejar de reaccionar siempre a lo que otros decidían por mí. No hubo gritos ni reproches finales, solo una verdad expuesta con calma, suficiente para que entendieran que la situación no era producto de un impulso, sino de años de aguantar en silencio creyendo que algún día las cosas cambiarían solas. Al terminar, el silencio volvió a llenar la sala, pero ya no era el silencio cómodo de antes, sino uno pesado, cargado de comprensión tardía, porque en ese instante quedó claro que la historia que se habían contado sobre mí nunca fue real. La mujer que tenían frente a ellos no era la que habían menospreciado durante tanto tiempo, y esa revelación, dicha sin levantar la voz, resultó más aterradora que cualquier grito, porque confirmaba que todo estaba hecho y que no había marcha atrás. Después de esa conversación, la casa dejó de sentirse como un lugar seguro y se convirtió en un espacio lleno de movimientos torpes y decisiones apresuradas, porque la calma que yo sostenía contrastaba con la urgencia que comenzó a dominarlos, llevándolos a reaccionar tarde y mal ante una situación que ya no entendían. Intentaron recomponer la imagen de control llamando a conocidos, buscando contactos que antes presumían tener y que ahora parecían no responder, repitiendo versiones incompletas de la historia con la esperanza de que alguien ofreciera una salida rápida, aunque cada intento terminaba en explicaciones técnicas que no prometían soluciones inmediatas. Las horas siguientes se llenaron de llamadas cortadas, mensajes sin respuesta y promesas vagas que solo aumentaban la ansiedad, porque ningún abogado quiso asegurar que el proceso pudiera detenerse y ningún asesor se atrevió a decir que todo era reversible. La madre caminaba de un lado a otro, revisando papeles que no entendía del todo, insistiendo en que debía existir algún error, alguna firma mal puesta o algún detalle mínimo que permitiera ganar tiempo, mientras la realidad se imponía con una claridad incómoda. Cada intento por negar lo ocurrido se deshacía frente a la confirmación de que todo estaba dentro de la ley y respaldado por documentos sólidos. La desesperación creció cuando comprendieron que el dinero disponible no alcanzaba para cubrir lo que se les pedía en el plazo señalado, y que las opciones para conseguirlo se reducían a promesas imposibles o a favores que nadie estaba dispuesto a conceder. Las discusiones internas comenzaron a aparecer, buscando culpables y responsabilidades, cuestionando decisiones pasadas que en su momento parecían insignificantes, sin notar que ese desgaste solo aceleraba la caída. El orgullo, que antes servía como escudo, ahora se transformó en un obstáculo que impedía pensar con claridad. Intentaron negociar, explicar, justificar y hasta minimizar la situación, pero cada respuesta recibida confirmaba lo mismo, que el proceso no dependía de emociones ni de historias personales, sino de hechos concretos ya registrados. Un especialista fue claro al explicar que no había atajos ni arreglos informales posibles, que todo seguía un curso definido y que lo mejor era prepararse para cumplir con lo establecido. Esa confirmación cayó como un golpe seco, porque eliminó la última ilusión de que todo podía resolverse con una llamada correcta. Desde mi lugar, observé cómo esa certeza los desarmaba por completo, porque ya no había espacio para la burla ni para la soberbia que habían mostrado días antes. La seguridad se transformó en pánico real, uno que no se disimula con palabras ni con gestos, y que deja ver la fragilidad de quienes siempre creyeron tener ventaja.
Cada movimiento se volvió errático, cada decisión parecía equivocada, porque estaban reaccionando a un escenario que no habían previsto y para el cual no estaban preparados. Al final del día, el agotamiento era evidente, no solo físico, sino emocional, al darse cuenta de que no existía una salida limpia ni una solución cómoda. La caída ya no era una amenaza futura, sino una realidad que avanzaba paso a paso, imparable, mientras la certeza se asentaba en el ambiente con un peso difícil de soportar. En ese punto, quedó claro que no se trataba de un mal momento ni de un problema pasajero, sino del resultado de años de subestimar, de no escuchar y de creer que el control era eterno, sin imaginar que podía desmoronarse tan rápido y sin aviso. El día señalado llegó sin margen para excusas y con una precisión que no dejaba espacio para la improvisación, porque desde temprano el movimiento comenzó de forma ordenada y fría, muy distinta al caos interno que ya los dominaba. La puerta volvió a abrirse y esta vez no fue para entregar papeles ni explicar plazos, sino para ejecutar lo que ya estaba decidido, con personas que entraron con listas claras, instrucciones concretas y una actitud profesional que no reaccionaba a súplicas ni a reclamos tardíos. La escena dejó de ser una discusión abstracta y se volvió tangible, física, imposible de ignorar. Las indicaciones fueron directas y sin rodeos, señalando que debía entregarse, que debía revisarse y que ya no podían usar como si fuera propio, mientras el espacio que antes sentían seguro comenzaba a transformarse frente a sus ojos. La madre intentó cuestionar cada punto, pero las respuestas siempre regresaban al mismo lugar, a documentos firmados, a procesos válidos y a decisiones que ya no dependían de la voluntad de nadie en esa casa. El rostro se endureció al comprender que no se trataba de una amenaza ni de una negociación pendiente, sino de una ejecución final. Cada objeto revisado, cada carpeta retirada y cada anotación hecha en esas listas oficiales fue un recordatorio silencioso de lo que estaban perdiendo, no solo cosas materiales, sino la sensación de pertenencia y control que habían defendido durante tanto tiempo. El espacio comenzó a sentirse ajeno, como si ya no les perteneciera del todo, y esa percepción se volvió aún más dolorosa cuando se les indicó preparar lo indispensable y aceptar que ciertas áreas ya no podían usarse ni tocarse. El impacto no fue inmediato en palabras, sino en gestos torpes y miradas perdidas. La humillación alcanzó su punto más alto cuando se hizo evidente que no podían decidir ni el ritmo ni las condiciones del proceso, porque todo seguía un protocolo claro que no admitía opiniones personales. La madre se sentó en silencio, sosteniendo un bolso con manos temblorosas, mientras la realidad terminaba de acomodarse, y la seguridad que había mostrado durante años se deshacía frente a terceros que no conocían su historia ni les debían explicaciones. Cada segundo reforzaba la idea de que ese lugar ya no era suyo. Desde mi posición, observé sin intervenir, no por indiferencia, sino porque entendí que esa consecuencia debía vivirse completa para cerrar un ciclo que llevaba demasiado tiempo abierto. No hubo celebración ni gestos triunfales, solo una calma firme al ver cómo la derrota emocional se convertía en una pérdida concreta, visible, imposible de negar. El espacio que antes usaban para imponer su presencia ahora marcaba el límite de lo que ya no podían reclamar. Cuando todo terminó, el ambiente quedó cargado de un silencio pesado, distinto al de otros días, porque ya no había discusiones pendientes ni palabras que cambiaran el resultado. La consecuencia física estaba consumada y no hacía falta decir nada más, ya que el mensaje había quedado claro sin necesidad de gritos ni reproches. En ese instante comprendieron que la caída no solo había sido interna o legal, sino real, palpable, y que aquello que creían intocable se había perdido para siempre. La salida ocurrió sin escenas grandilocuentes ni palabras finales, porque cuando todo termina de verdad ya no queda energía para discutir, solo para cargar lo poco que cabe en las manos y aceptar que el mundo no se detuvo por nadie. Afuera, la calle seguía igual, con coches pasando, vecinos caminando y el ruido cotidiano marcando una normalidad que resultó cruel, ya que contrastaba con la sensación de haber quedado fuera de algo que creían permanente. Ninguna mirada ajena se detuvo a observarlos, confirmando que la caída no siempre tiene público. El trayecto fue corto y pesado, lleno de silencios incómodos y pensamientos que no encontraron forma de salir, porque la realidad había alcanzado un punto donde no servían reproches ni explicaciones. Un motel sencillo, luces frías y una habitación sin historia recibieron lo que quedaba de esa seguridad antigua, dejando claro que el espacio que antes ocupaban ya no existía para ellos.
Las llaves sobre la mesa sonaron más fuerte de lo esperado, marcando el inicio de una rutina ajena, reducida y sin margen para la comodidad. La madre se sentó en la orilla de la cama sin decir palabra, mirando al frente como si esperara que algo cambiara de repente, mientras el cansancio se mezclaba con la incredulidad de haber llegado a ese punto. Las horas avanzaron lentas, con intentos torpes de planear el día siguiente, de imaginar soluciones que ya no dependían solo de voluntad, sino de aceptar límites nuevos. Ninguna idea parecía sólida, porque el suelo bajo sus pies ya no ofrecía certezas. La derrota se volvió evidente en los pequeños detalles, en la falta de opciones, en la necesidad de medir cada gasto y en la ausencia de un lugar propio al cual regresar. La conversación se volvió mínima, casi inexistente, porque todo lo importante ya había sido dicho y demostrado sin palabras. La soberbia se transformó en vacío, uno que no se llena con promesas ni con recuerdos de lo que alguna vez fue. Desde lejos, observé ese exilio silencioso sin acercarme, entendiendo que ese cierre no requería mi presencia ni mi aprobación. No había satisfacción en verlos así, solo una claridad profunda al confirmar que cada decisión tiene consecuencias y que subestimar a alguien durante años cobra su precio tarde o temprano. La distancia se volvió necesaria, no como castigo, sino como límite definitivo. Esa noche, mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, quedó claro que ya no tenían nada a lo cual aferrarse más allá de sí mismos, y que el mundo no les debía explicaciones ni segundas oportunidades. El exilio no fue solo físico, también fue interno, marcando el final real de una historia que habían creído controlar. En ese silencio, sin aplausos ni testigos, la derrota terminó de asentarse, completa y sin retorno. El encuentro no fue planeado ni buscado, ocurrió porque a veces la vida coloca a las personas frente a frente cuando ya no hay nada que ocultar, y ese momento llegó días después, en un lugar neutro donde nadie tenía ventaja ni poder, solo verdades pendientes. Entré con paso firme, vestida de forma sencilla pero segura, con una postura distinta a la que conocían, no por apariencia sino por la tranquilidad que da no deber explicaciones. Al verme, la sorpresa fue evidente, porque esperaban quizá reproches o distancia absoluta, pero no a alguien que ya había cerrado el ciclo por dentro. Las miradas se cruzaron cargadas de cansancio y orgullo roto, y por primera vez no hubo burlas ni comentarios irónicos, solo una necesidad urgente de hablar que ya no encontraba el tono correcto. Las palabras salieron torpes, mezcladas con disculpas tardías y justificaciones incompletas, intentando reconstruir una imagen que ya no existía. La madre bajó la voz, reconociendo errores sin entrar en detalles, mientras él pedía otra oportunidad, no con seguridad, sino con miedo a quedarse sin nada más que perder. Escuché sin interrumpir, no por obligación, sino porque entendí que ese momento también formaba parte del cierre, dejando que sacaran todo lo que durante años usaron como armas y ahora apenas sostenían como excusas. Cada frase confirmaba lo que ya sabía, que el arrepentimiento no nacía del respeto, sino de la pérdida, y que las disculpas solo aparecieron cuando las consecuencias se volvieron reales. No hubo enojo en mi respuesta, solo una claridad serena que dejó poco espacio para la esperanza equivocada. Expliqué que no buscaba castigar ni humillar, pero tampoco retroceder, porque aprender a poner límites implica sostenerlos incluso cuando la otra parte promete cambiar. Aclaré que el tiempo de minimizar, de justificar y de callar había terminado, y que la vida que estaba construyendo no tenía espacio para repetir dinámicas que ya me habían demostrado su desgaste. La voz se mantuvo firme, sin elevarse, porque no hacía falta más fuerza que la convicción de quien ya no duda. La frase final fue simple, directa y definitiva, dejando claro que no habría regreso ni negociación emocional, porque algunas puertas se cierran para proteger lo que sigue. No hubo discusión después de eso, solo silencio y miradas que comprendieron, quizá demasiado tarde, que el control nunca fue amor ni derecho adquirido. Al levantarme para irme, la sensación no fue de triunfo, sino de liberación, porque cerrar ese capítulo significaba dejar atrás una versión de mí que ya no existía. Al salir, el aire se sintió distinto, ligero, confirmando que la confrontación no siempre busca ganar, sino soltar lo que ya no corresponde. Detrás quedaron palabras sin efecto y promesas que no encontraron dónde quedarse, mientras adelante se abría un camino nuevo, sin miedo y sin necesidad de mirar atrás. El final no llegó con aplausos ni discursos,
Llegó con una quietud profunda que solo se entiende cuando todo ha quedado atrás y ya no existe la necesidad de demostrar nada. La ciudad seguía su curso mientras yo avanzaba hacia una vida distinta, una donde cada paso tenía sentido propio y no dependía de miradas ajenas ni de permisos concedidos a medias. Las luces de los edificios encendiéndose una a una marcaron el ritmo de esa noche, recordándome que el mundo siempre continúa, incluso cuando una historia se rompe por completo. Atrás quedaron las excusas, las risas que dolían y la idea de que el silencio era debilidad, porque ahora entendía que callar a tiempo fue la forma más clara de protegerme y de preparar un cambio real. No hubo necesidad de volver a mirar, ya que lo importante no estaba en confirmar la derrota de otros, sino en reconocer la transformación propia. Cada recuerdo perdió peso, cada palabra hiriente quedó sin eco, porque ya no tenía lugar donde quedarse. El contraste fue evidente al cruzar la puerta de un nuevo espacio, uno que no cargaba historias viejas ni expectativas ajenas, donde la calma no era tensa ni sospechosa, sino merecida. El sonido de la cerradura marcó un límite definitivo, no como castigo, sino como señal de que algunas etapas deben cerrarse para que otras puedan comenzar sin interferencias. En ese gesto simple se concentró todo lo aprendido, la certeza de que poner límites también es una forma de respeto. Mientras tanto, lejos de ahí, la derrota se asentaba en silencio, sin testigos ni dramatismos, porque cuando se subestima a alguien durante tanto tiempo, el golpe final no siempre es ruidoso, a veces llega como un vacío que no se llena con palabras. La calle, el motel y la rutina reducida se volvieron el reflejo de decisiones pasadas que ya no podían cambiarse, confirmando que el orgullo mal colocado cobra su precio sin avisar. La reflexión llegó sin prisa, recordándome que la fortaleza no siempre se ve en el momento del conflicto, sino en la paciencia de quien observa, aprende y actúa cuando todo está listo. No se trató de venganza ni de justicia espectacular, sino de equilibrio, de recuperar el control de una historia que durante años parecía escrita por otros. La tranquilidad que quedó fue la prueba más clara de que la decisión había sido correcta. La última imagen no fue un rostro ni una discusión, fue una luz encendida en un lugar nuevo y una puerta cerrándose con firmeza detrás, sellando el pasado sin rencor. El mensaje quedó claro, no solo para quienes estuvieron ahí, sino para cualquiera que escuche esta historia. Subestimar a quien parece débil es el error más caro, porque cuando despierta, ya no pide permiso ni explica, simplemente sigue adelante y no vuelve atrás.